Déjenme nada. Ok, empezamos tema número 6. Fíjense, estamos hablando de niveles de organización. Es la manera en cómo se organiza todo nuestro cuerpo, empezando desde moléculas tan pequeñas como los átomos. ¿De acuerdo? Los niveles de organización, dice, son niveles de complejidad estructural. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado, ¿sí? Hablando de estructuralmente. Si estamos hablando, por ejemplo, de que empezamos por el átomo, que es lo más sencillo, vamos a ir viendo qué sigue del átomo y cómo se va organizando todo el cuerpo hasta llegar ya al cuerpo general, donde estaba conformado por órganos, por sistemas y todo. Entonces, vamos a ver, el primero nivel de organización por ahí, que es el más sencillo, es el átomo. Sabemos que el átomo está conformado por electrones, neutrones y por protones. Y el átomo es la unidad más pequeña en la que se puede descomponer un elemento. El elemento químico está conformado por un solo átomo. Entonces, todos los elementos que ustedes pueden observar en la tabla periódica están formados por un solo átomo. Es un átomo solito del elemento correspondiente. Entonces, es la unidad estructural más simple que existe y es la más pequeña. Después del átomo son las moléculas. ¿Sí? Las moléculas es cuando se unen átomos. Por ejemplo, el átomo por eso se llaman bioelementos, son elementos de la biología realmente. Fíjense cómo ejemplos de átomo es el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el sodio, todos los elementos que están conformando la tabla periódica son átomos, ¿sí? El segundo nivel de organización es la molécula. La molécula se forma cuando se unen dos o más átomos, ¿sí? Como en el caso del agua. El agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, es el nivel que sigue, ¿de acuerdo? El tercer nivel de organización es la célula, ¿sí? Después de la célula, vamos a ver, dentro de la célula, acuérdense nada más que la célula está conformada por muchos organelos. Está la célula, tiene su núcleo, está el citoplasma, que es toda la parte acuosa de la célula, dentro de la membrana, y dentro del citoplasma vamos a encontrar ribosomas, como les dije, está el núcleo, en donde está el material genético, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el liso, las vacuolas, los lisosomas. Hay muchas partes que conforman la célula, ¿sí? Después de este nivel de organización, tenemos el nivel de organización orgánico y pluricelular, ¿sí? Pluricelular, ¿por qué? Porque está conformado por muchas células específicas. Específicas me refiero a células específicas que están formando un tejido, ¿sí? El tejido es un conjunto de células. Después vienen los órganos, que es un conjunto de tejidos, sistemas y aparatos que están conformados por los órganos, ¿sí? Eso lo vamos a ver también ahorita más despacito. Después, acuérdense que cuando ya está conformado todos los sistemas, aparatos de algo, pues estamos hablando de un individuo ya completo. Entonces, ya habíamos visto que después del individuo venía la población, y luego la comunidad, y luego el ecosistema. Entonces, esos son los niveles de organización del ser vivo, dependiendo de la complejidad estructural. ¿De acuerdo? La imagen que les puse ahí al lado, nos vamos así despacito desde el átomo, después átomo forman las moléculas, y después viene la célula, y la célula está conformada por todos los organelos que están dentro. Después viene el tejido, después el órgano, el sistema, y luego ya es el individuo completo. Y del individuo habíamos dicho que forma una población, una comunidad y un ecosistema. Entonces, así es como va la organización, dependiendo de la complejidad de cada nivel estructural. Ahora, estábamos viendo ahorita, aquí en el número 1 dice, nivel atómico son bioelementos. Vamos a ver cuáles son los bioelementos más comunes. La materia viva, toda materia viva, chavos, está formado por la combinación de ciertos elementos, ¿sí? Por el símbolo químico le llaman chomps, ¿sí? Porque estamos hablando del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, del azufre y del fósforo. Fósforo y azufre PS, ¿sí? Ahora vamos a ver en dónde podemos estar encontrando por ahí estos bioelementos que son los más importantes para el cuerpo. ¿Y por qué son importantes? Ahorita vamos a ver.
Fíjense, el carbono habíamos dicho que está formando la mayor cantidad de todas las moléculas del cuerpo. En las reacciones hay carbono. Ya habíamos hablado que estamos hablando de la química orgánica, que es la química del carbono, ¿sí? Todo compuesto que tiene carbono se le llama orgánico, ¿sí? Si es orgánico es porque tiene carbono. Por ahí viene después el hidrógeno. El hidrógeno es el más ligero de los gases. La mayor parte del hidrógeno en la Tierra está formando agua y biomoléculas. Biomoléculas, pues como el agua, como les dije, el hidrógeno está conformando dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno el agua. Entonces, la mayor parte del hidrógeno la vamos a encontrar en el agua. El oxígeno utilizado por todos los organismos que están vivos. Acuérdense que habíamos hablado de organismos aeróbicos. Los organismos aeróbicos predominan en el planeta, entonces utilizan el oxígeno para todos los procesos de respiración, ¿sí? Como también ya habíamos platicado de la reacción de la fotosíntesis es realizada por las plantas y en esta reacción las plantas toman el dióxido de carbono del ambiente y uno de los productos es el oxígeno. Entonces el oxígeno es un producto de la fotosíntesis y es utilizado por todos los animales, humanos, etc. Nitrógeno. El nitrógeno está conformando el 78% del aire en general, ¿sí? Y también forma parte de todos los seres vivos. En cuanto al fósforo, este es un elemento muy importante. Forma parte de los ácidos nucleicos que habíamos hablado ya, del ADN y ARN. Y el azufre forma parte también del material genético. Algunos, no todos, los nucleótidos que están conformando los ácidos nucleicos tienen azufre, ¿sí? Y hay otras moléculas también que están dentro de nosotros que tienen azufre. Entonces, estos chavos, fíjense bien, son 6 elementos químicos que son los más importantes para toda la materia viva en general, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Estos 6 elementos, chavos, forman las biomoléculas. Las biomoléculas son compuestos que necesitamos en el cuerpo para todas las funciones que realizan las células, ¿sí? Fíjense bien, habíamos hablado ya de carbohidratos, habíamos hablado ya de lípidos, de proteínas, ácidos nucleicos, ¿sí? Ya les había mencionado qué eran, ¿sí? Los carbohidratos, chavos, están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos 3 elementos son la principal fuente de energía. Estamos hablando de lo que son todos los azúcares, ¿sí? ¿Por qué la principal fuente de energía? Porque los carbohidratos se utilizan, chavos, para ciertas reacciones para la producción de energía, pero a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros comemos carbohidratos, se produce la energía inmediatamente, pero así como se produce, así se consume, ¿sí? Entonces, es la principal fuente de energía, pero a corto plazo, ¿sí? Porque así como la comemos, les digo, se consume en el cuerpo. Ahora, lípidos. Los lípidos, chavos, que son las grasas, también están formados por esos 3 átomos o elementos, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Los lípidos o las grasas sirven como combustible en el cuerpo. También son fuente de energía, pero a largo plazo. Por eso dice ahí que las grasas se almacenan como sustancias de reserva. Cuando ya no hay energía por parte de los carbohidratos, la energía se empieza a producir, pero de las grasas, a partir de las grasas, de los lípidos, ¿sí? Proteínas, las proteínas también están conformadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además nitrógeno, ¿sí? Estoy leyéndolos aquí, por eso de repente me quedo porque estoy leyendo aquí, a ver si tienen alguna duda. Ok, proteínas entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno y además nitrógeno, ¿sí? Las proteínas son biomoléculas importantísimas, chavos, en el cuerpo, ¿sí? Porque gracias a las proteínas se pueden realizar muchísimas funciones. Dice, constituyen la mayor parte del material estructural o de construcción de las células, ¿sí? Porque la membrana celular está también conformada por proteínas, ¿sí? Y estas proteínas en la membrana celular son sumamente importantes porque tienen diferentes funciones, ¿sí? Unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que un conjunto de aminoácidos forman las proteínas, ¿sí? Dependiendo de los aminoácidos,
que conformen una proteína va a tener la proteína nitrógeno, porque no todos los aminoácidos tienen nitrógeno. Entonces, por eso las proteínas en carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en algunas ocasiones pueden tener azufre. Las enzimas, chavos. Ya habíamos mencionado algo de enzimas cuando estábamos hablando del metabolismo, cuando hablamos de catabolismo y anabolismo. Habíamos dicho que eran reacciones, que el metabolismo es el conjunto de reacciones que se llevan a cabo en la célula y que estaba dado por ciertas reacciones apoyadas por enzimas. Las enzimas son catalizadores. Acuérdense que les dije que las enzimas eran catalizadores y esto quiere decir que ayudan a acelerar las reacciones químicas, ¿sí? Son proteínas. Y ácidos nucleicos también son parte de las biomoléculas. Ya habíamos hablado de que había dos tipos diferentes, que es el ADN y el ARN, ¿sí? En esto sabíamos que contiene toda la información genética, todos los genes, cromosomas, los caracteres que se van a heredar y además la información para formar o sintetizar las proteínas, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Luis? ¿Luisa? Profe, en la diapositiva anterior mencionó el fósforo. ¿El fósforo es lo mismo que tiene el cerillo o no? ¿O es diferente? Ahí me confundí. Sí, no, nada que ver. El fósforo es se le llama así al cerillo, fósforo cerillo, pero no es porque sea fósforo. Es el nombre nada más que se le da al cerillo, pues. ¿Sí? Ok, seguimos, chavos. Ahora, esta parte de niveles de organización es todo. La verdad es un tema muy pequeñito. Estamos hablando nada más de cómo se ha estructurado. Como hablamos de lo más sencillo a lo más complicado, empezando por el átomo, fíjense cómo dentro de este tema vimos lo que son los átomos, elementos, que son los bioelementos y la manera en cómo se organizan para formar las biomoléculas. Cada una de las biomoléculas, chavos, es bien importante que vayan asimilando y se vayan aprendiendo la función principal. ¿Para qué son los carbohidratos? ¿Para qué son las grasas? ¿Para qué son las proteínas? ¿Para qué son las enzimas? ¿Y para qué son los ácidos nucleicos? ¿Sí? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Ahora, vamos a ver el tema siguiente, que es la célula. Está por ahí en la página 136 de su cuadernillo, ¿sí? Vamos a ver, primero, sabemos que todos los organismos estamos conformados por células. Todos somos células, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, dentro de este nivel estructural, dependiendo de la complejidad, vamos a ver qué es lo que van a formar las células al final. Pero todos los organismos estamos formados por células. Dice, conocemos componentes y estructura de las células gracias al microscopio que nos permite observar cosas pequeñas. La palabra microscopio viene de dos palabras, micro y escopio, que significa pequeños, micro y observar escopio, entonces observar cosas pequeñas, ¿sí? Componentes y estructura de la célula nos estamos refiriendo, chavos, a que gracias al microscopio se pudo observar que están compuestos por las membranas y todo lo que está dentro de las células se empezó a observar cuando se descubrió, se inventó el microscopio, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunas partes importantes de la célula, chavos. Dice unidad estructural de todo ser vivo. Ya vimos que es la célula y vamos a ver cuál es la estructura. Todas las células van a tener membranas, chavos, sean células animales, células vegetales, tienen membrana, ¿sí? La membrana va a ser la parte externa y es lo que va a tener mantener las condiciones del interior de la célula y las regula. Lo que les decía ahorita, la membrana celular está conformada por muchas proteínas. Algunas proteínas tienen la función de ser canales para poder permitir o evitar el ingreso y la salida de ciertas sustancias de la célula hacia el exterior y del exterior hacia la célula. Por eso dice que la membrana, que es la parte externa, va a mantener las condiciones del interior y va a regular qué es lo que está dentro de la célula y lo que no. Luisa, ¿tienes una duda? No, profe, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok, no te preocupes. Ok, ahora, la siguiente estructura que vamos a revisar es la pared celular. Chavos, pared celular solamente está presente en las células vegetales, ¿ok? Membrana celular está en célula vegetal y animal. La pared celular solamente está presente en células vegetales. Entonces, la célula vegetal tiene pared y tiene membrana.
La célula animal solamente tiene membrana, ¿ok? ¿Cuál es la función principal de la pared celular? Es proteger la membrana plasmática de la célula vegetal y da la forma que tiene la célula y mantiene esta forma también. Déjenme nada más darle admitir a 2 compañeros. Ok. Entonces, esta es la función principal de la pared celular. Protege a la membrana de la célula vegetal y da la forma a la célula. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen de una célula vegetal. ¿Por qué es vegetal? Porque tiene pared y tiene membrana. ¿Sí? Tiene su núcleo, tiene sus cloroplastos, pero aquí lo importante para que vean que es célula vegetal, si ustedes ven una imagen así, ven que tiene pared y que tiene membrana, es célula vegetal, ¿de acuerdo? Además de que en la célula vegetal es donde vamos a encontrar también otras estructuras como cloroplastos, ¿sí? Ahora, el citoplasma de la célula es todo esto, chavos. Todo lo que está aquí alrededor de todos los organelos es el citoplasma, es la parte acuosa dentro de la célula en donde están contenidos todos los organelos. Ahora vamos a ver que una de las funciones principales que tiene el citoplasma, chavos, es llevar a cabo todas las reacciones del metabolismo. Ya habíamos hablado de que el metabolismo es la suma de todas las reacciones que se llevan a cabo dentro de la célula, entonces son muchísimas. La mayor parte de las reacciones químicas que se llevan a cabo en las células se llevan a cabo en el citoplasma, ¿sí? Vamos a encontrar aquí todos los organelos, principalmente en el núcleo. El núcleo sabemos que es importante porque contiene la información genética, que es la información que va a traer todos los caracteres hereditarios. Entonces, básicamente la función del núcleo es contener los cromosomas. El retículo endoplasmático, hay retículo endoplasmático, endoplásmico, rugoso y liso, ¿sí? Principalmente la función en general es llevar a cabo la síntesis de las proteínas. Si se acuerdan, chavos, hablábamos de que el ADN está en el núcleo, ¿verdad? Ahí está contenida toda la información genética, pero hay otro ácido nucleico que es el ARN. El ARN se forma a partir del ADN en el núcleo y luego sale del núcleo y se va hacia el retículo endoplasmático, específicamente a los ribosomas, que son los organelos que vienen ahí al siguiente. Dice, están implicados en la formación de proteínas, son de forma circular. Los ribosomas, chavos, se encuentran principalmente alrededor del todo el retículo endoplasmático. Entonces, el ARN que se forma en el núcleo a partir del ADN sale del núcleo y se va hacia el retículo endoplasmático, hacia los ribosomas. Y en los ribosomas es donde se lleva a cabo la traducción de información genética para producir o sintetizar las proteínas. Entonces, es sumamente importante esto, chavos, porque es la función principal del ribosoma. En el ribosoma se lleva a cabo la formación de las proteínas y los ribosomas se encuentran en el retículo endoplasmático. ¿Ok? Ahora, seguimos con los organelos que están contenidos en el citoplasma. Por eso no quites citoplasma de aquí, chavos, porque seguimos hablando de organelos que están presentes en el citoplasma. ¿Ok? El aparato de Golgi está presente también dentro del citoplasma y la función principal es empaquetar las proteínas. Las proteínas, como ya hablamos de esto, se forman en los ribosomas, en el retículo endoplasmático y después se van hacia el aparato de Golgi y el aparato de Golgi lo que hace es empaquetarlas, es prepararlas para su salida a la célula y poderlas utilizar. Hay otros organelos que se llaman lisosomas. Los lisosomas principalmente tienen la función de digerir sustancias. ¿Ok? Mitocondrias. Las mitocondrias, chavos, son organelos sumamente importantes porque es donde se lleva a cabo la respiración celular. Y la respiración celular es la reacción química que permite la producción de energía. Si no hay mitocondrias o no hay respiración celular, no va a haber energía para que las células puedan llevar a cabo todos los procesos metabólicos que se requieren. Vacuolas. Las vacuolas, chavos, son organelos que almacenan agua y algunos productos de desecho también. Cloroplastos, como ya mencionamos, están solamente presentes en las células vegetales y es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Entonces, no vamos a encontrar cloroplastos en una célula animal porque los animales no realizan, ni nosotros humanos realizamos
Fotosíntesis, solamente van a estar presentes en las células vegetales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? No, ok, muy bien. No, profe. Perfecto, ok, gracias. No, profe. Sí, dime. Que no, ok, gracias. Los humanos tenemos células animales, sí, son células animales. Nosotros tenemos células animales, ¿sí? O sea, no que sean de los animales, sino que se llama célula animal porque es de mamífero, ¿sí? Nosotros somos mamíferos, ¿ok? Solamente hay célula animal y célula vegetal. Entonces, nosotros tenemos células animal. Nosotros no tenemos pared celular en las células y no tenemos cloroplastos, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunos puntos importantes por ahí de información sobre las células. Las células se descubrieron en el siglo XII, ¿sí? La ciencia que se encarga de estudiar las células es la citología, células, ¿ok? Ahí hubo tres investigadores por ahí o científicos que ya utilizando el microscopio y todo empezaron a encontrar organelos y a ponerles nombres. Entonces, Robert Hooke es el científico que propuso el nombre de célula. Él le puso célula a lo que le estamos observando. Entonces, el nombre de célula viene dado por Robert Hooke, ¿ok? Robert Brown fue otro científico, pero que descubrió el núcleo, empezó a observar las células y todo hasta que empezó con esa estructura redonda que se dieron cuenta que tenían todas las células y descubrieron el núcleo, ¿sí? Y después hubo ya dos científicos, que es Sladen y Swan, que identificaron células animales y vegetales. Dentro de sus observaciones, ellos fueron los que determinaron que había células que tenían unos organelos, otros que no, unos tenían como que era una doble membrana que realmente era la pared celular. Entonces, ellos dividieron a las células en animales y vegetales dependiendo de las estructuras que iban encontrando en el citoplasma. Células somáticas, chavos, es un concepto que nos tiene que quedar muy, muy claro, ¿ok? Células somáticas tienen 2 cromosomas. Si se acuerdan, chavos, cuando estábamos viendo la genética el día de ayer, yo les hablaba de cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. Los cromosomas somáticos les dije que iban a determinar todas las características de los organismos en general y solamente el par 23, que es el par sexual de cromosomas, es el par que iba a determinar el sexo, ¿sí? Somático se refiere, chavos, a células que tienen 2 cromosomas de cada tipo, ¿sí? Tienen 2 cromosomas, se le dice 2N, ¿sí? Cuando son diploides son 2N y haploides N. Fíjense cómo del lado derecho, la imagen que les puse ahí para simplificar esto, haploide significa que tienen un cromosoma y diploide tiene 2, ¿sí? Básicamente es lo que veíamos el día de ayer, que les dije, las células tienen 23, pero las células sexuales, que es el óvulo y el espermatozoide, tienen 46, porque tenemos uno de cada papá y mamá, ¿sí? Por eso es diploide. Diploide significa que tiene 2 cromosomas de cada tipo, y haploide tiene un cromosoma de cada tipo, ¿ok? Ahora, vamos a ver, chavos, la división celular, ¿sí? Vamos a ver diferencias, meiosis y mitosis. La mitosis, chavos, es la división celular que se lleva a cabo en todas las células somáticas. ¿Qué quiere decir? Todas las células menos las células sexuales, que es el óvulo y el espermatozoide. La meiosis es la división celular que se lleva a cabo en las células sexuales y estamos hablando de óvulo y espermatozoide, ¿sí? Fíjense, mitosis dice, se realiza solo en células somáticas, es lo que acabo de explicar. Y la meiosis en las células germinales, que son en los óvulos y en los espermatozoides. Cuando se realiza la división celular en una mitosis, chavos, ¿qué quiere decir división celular? Que de una célula se hacen 2, ¿sí? De una célula se hacen 2. Estas 2 células hijas van a tener igual número de cromosomas que la célula de la que partieron en la mitosis, ¿sí? Cuando es la meiosis, las células, como es una célula sexual, ¿sí? Las hijas van a tener la mitad de los cromosomas de la madre. ¿Ok? ¿Para qué se lleva a cabo la mitosis? ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? Simplemente es formar tejidos, porque como estamos hablando de todas las células del cuerpo, la finalidad es formar tejidos, formar órganos,
regenerar y permitir crecimiento del individuo, ¿sí? Y en la meiosis, el objetivo principal es mantener constante el número de los cromosomas de cada especie, porque estamos hablando de las células sexuales. En la mitosis, chavos, se van a generar 2 células hijas, ¿sí? De las que hablamos que tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. Y en la meiosis se hacen 4 células hijas, con la mitad cada una de los cromosomas de la célula madre. ¿Por qué 4, chavos? Porque en la meiosis se llevan a cabo 2 divisiones iguales, pero como son 46, en la primera división quedan con 23 y en la siguiente división quedan con 1 cada célula. Y acá quedan desde el inicio, como son 23, solamente se puede realizar una división, ¿sí? Por eso en la mitosis hay 2 células hijas y en la meiosis hay 4, ¿sí? Fíjense que vamos a ver un poquito para que sea más sencillo visualizarlo. Estas son los pasos, porque la mitosis tiene cuatro fases, ¿sí? Que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Fíjense muy bien lo que sucede en la profase. Imagínense la célula. Imagínense la célula, imagínense el núcleo y todo el material genético dentro del núcleo, ¿ok? Esta célula se va a dividir, ¿sí? Quiere decir que se va a duplicar, a multiplicar, ¿sí? Lo que pasa inicialmente es que el material genético dentro del núcleo se multiplica, ¿sí? Quiere decir que se duplica para que haya de todos, ¿sí? El material genético se duplica. Lo que sucede en la profase es que se forman los cromosomas. Los cromosomas están formados por 2 bracitos. Cada bracito de estos se llama cromátidas, ¿sí? Entonces, se forman estos cromosomas, desaparece la membrana del núcleo, ¿sí? Para permitir que el material genético salga del núcleo. Entonces, por eso en la imagen se ven que son estos que son los cromosomas con sus 2 bracitos, con las cromátidas, está medio rompiéndose por ahí la membrana nuclear. Después la siguiente fase es la metafase. La metafase lo que pasa es que se forma el uso mitótico, que son estos, los usos mitóticos, son estos que se observan así como líneas, porque son red de microtúbulos. Y estos cromosomas, todos se van a alinear en el centro. Aquí, en medio centro de la célula, se alinean todos los cromosomas que salieron del núcleo, ¿sí? En la anafase, lo que va a suceder es que los cromosomas, ya habíamos platicado que están unidos, 2 bracitos, ese es un cromosoma. En la anafase lo que pasa es que se separan estos bracitos, ¿sí? Se separan los brazos del cromosoma, se van la mitad hacia el polo de arriba y la mitad hacia el polo de abajo, ¿sí? Después de la telofase se forma la membrana nuclear de cada polo. Se forma la membrana nuclear, se va a dividir el citoplasma, que es toda la parte acuosa, y de esta manera se forman las 2 células hijas de la célula inicial. ¿Tienen alguna duda de estas fases, chavos? ¿De mitosis? No, profe, ninguna. No, Ok. profe. Profe, si no es mucha molestia, ¿las puede volver a repetir, por favor? Sí. Les decía que primero, o sea, para empezar a identificar o a aprendernos muy bien estas fases, chavos, necesitamos tener bien en claro que nunca se nos olvide que la célula tiene su núcleo y que dentro del núcleo está el material genético, ¿sí? Antes del inicio de la mitosis, el material genético se multiplica, ¿sí? Se duplica dentro del núcleo. Cuando entra la célula en una mitosis para iniciar la división, se rompe la membrana nuclear, entonces el material genético queda libre dentro de la célula en el citoplasma. En la metafase se va a formar el uso mitótico, que son los microtúbulos que están aquí como unas líneas, y todos los cromosomas se van a alinear en el centro de la célula, quedan en el centro. En la anafase los cromosomas se dividen, se va una cromátida hacia el polo de arriba y otra cromátida hacia el polo de abajo, de cada uno de los cromosomas. Y luego en la telofase se forma la membrana nuclear con las cromátidas que se han ido al polo de arriba y con las cromátidas del polo de abajo. Se divide el citoplasma en general y se forman las 2 células hijas. Joaquín, ¿tienes una duda?
O sea, cuando, o sea, la telofase es cuando ya está separado todo, o sea, ya pasó la telofase, porque primero está la profase y después esa se multiplica dentro de sí mismo y al los grasitos sí que se multiplican. Después, ese mismo, al momento ya en la anafase, están los mismos grasitos del principio, pero divididos en la mitad, en 8. En vez de que sean 4, ya están en 8. Y vuelve a suceder lo mismo en la telafase. Se divide y bueno, es como un ciclo. Sí, nada más acuérdense, chavos, que aquí están representándose de que nada más se observan, porque fíjense cómo en la metafase se ven solamente 4. Se ven 4 cromosomas, ¿sí? Pero en realidad son 23. ¿Sí? Entonces imagínense la anafase, ¿sí? Se dividen y se van a quedar los 23 cromátidas, una para arriba y una para abajo. No son de que 4, 8, no se enfoquen en el número, sino en lo que está sucediendo con los cromosomas en cada una de las fases, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda de mitosis? No, profe. No, ok, muy bien. Profe, yo me acabo de unir porque me quedé dormida y ¿para qué sirven los cromosomas? Esa lo vimos en la clase de ayer. Ah. Sí, no me puedo regresar hasta la clase de ayer, pero están grabadas las sesiones. Si tienes alguna duda de la sesión de ayer, la puedes escuchar y con todo gusto te explico en la clase que sigue. Pero lo del cromosoma lo vimos en la clase de ayer. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda entonces de mitosis? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Seguimos, chavos. Vamos a ver el siguiente tema, que es el tema de el 8, el tema 8, que es relación tejido-órgano-sistema, ¿sí? Vamos a ver primero, ¿se acuerdan ahorita que les dije que de acuerdo al nivel estructural, estamos hablando primero de átomos, después viene la célula y las células van a formar los tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos van a formar los sistemas. Entonces, vamos avanzando, o sea, no se me vayan a desenfocar. Son temas que vamos viendo separados, pero van uno atrás del otro, ¿ok? Esto es lo que nos referimos, chavos. Estamos hablando ahorita que los organismos que son pluricelulares, que tienen más de una célula, se van a seguir organizando en tejidos, en órganos y en sistemas, ¿sí? Tejido es un grupo de células semejantes, chavos, que van a llevar a cabo la función similar en estructura y en función. Estos son 4 tipos diferentes de tejidos que están conformados por células. El tejido conectivo es tejido, chavos, que se encuentra conectando, por ejemplo, parte, por ejemplo, de los músculos con los huesos, ¿sí? También conectan, por ejemplo, o se puede observar tejido conectivo entre los órganos de las cavidades torácicas. Tejido epitelial, estamos hablando del tejido de la piel. Tejido muscular, formado por células musculares, y el tejido nervioso, que está formado por las células del cerebro, que son las neuronas. ¿Ok? Fíjense cómo son células, por eso dice ahí la definición, que los tejidos están formados por células con semejanzas estructurales y de función, porque no vamos a encontrar en el cerebro células musculares, ¿sí? Son neuronas. En la piel son las células epiteliales, son los tejidos epiteliales. No vamos a tener células, por ejemplo, de tejido conectivo en la piel, etcétera, ¿sí? Entonces, se organizan las células a tal grado que identifican, chavos, la estructura y la función para la que se tienen que unir. Entonces, un tejido es un conjunto de células que van a realizar una función similar. Después de los tejidos, chavos, vienen los órganos. Los órganos son grupos de tejidos que van a realizar una función específica. Por ejemplo, el corazón, el estómago, pulmones, riñones, hígado, páncreas, todos esos son órganos y son conjuntos de tejidos que van a realizar funciones similares. Vienen después por ahí sistemas o aparatos, que son los conjuntos de órganos que se unen para realizar una función, como el digestivo, el respiratorio, circulatorio, nervioso, urinario, reproductor, etc. ¿Ok? Entonces, empezamos por la célula. Las células forman tejidos,
los tejidos van a formar órganos y los órganos forman los sistemas o aparatos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poquito en cuanto a plantas. ¿Cuáles son los tejidos y cuáles son los órganos de las plantas? Aquí, por ejemplo, tejidos les llaman meristemáticos, que son tejidos de protección principalmente. Hay tejidos que son de conducción, como el xilema y el floema. Sabemos que son los tejidos por los que son como canales. Si lo viéramos así como si fuera una persona, la planta tiene por dentro como unos tubos delgados que se llaman xilema y floema, que por así decirlo son como las venas, arterias, el sistema venoso de una planta, que lo utilizan para absorber sustancias y el otro desecharlas, ¿sí? Desde la raíz hay xilema y floema, entonces desde la raíz las plantas toman del suelo todos los nutrientes, agua, lo que necesitan, lo llevan hacia arriba y luego por el otro sistema bajan con los desechos, ¿ok? Hay otros tejidos que se llaman fundamentales y tejidos de sostén. Principalmente, chavos, en las plantas los tejidos son protección, sostén, son para ayudarles a las plantas a mantenerse firmes, ¿sí? Y en cuanto a los órganos principales, pues ya los conocemos, son las raíces, los tallos, flores, frutos, hojas, etc. Ahora, los órganos de reproducción de las plantas, el órgano de reproducción femenino son los pistilos y los órganos de reproducción masculino son los estambres. ¿Ok? Eso se los aprenden, chavos. Son como conceptos y cosas muy puntuales que sí necesitamos comprenderlos y aprendernos. La planta, el órgano reproductor femenino se llama pistilo y el órgano de reproducción masculino son los estambres. ¿Tienen alguna duda de esto? No, profe. Ok. No. Ahí en su manual viene ahí para completar. ¿Ya lo completaron? Con lo que les estoy diciendo, los órganos de reproducción femenino y masculino de la planta. Ok, muy bien. Ahora, eso estamos hablando de plantas, chavos. Vamos a hablar ahora de animales en general, ¿sí? Animales también tienen tejidos y animales también tienen órganos, ¿sí? En los animales es lo que les estaba explicando ahorita. Tejido epitelial, es la piel, ¿sí? La piel, chavos, es la primera línea de defensa contra el medio ambiente. Entonces, siempre, si andan, por ejemplo, en el ambiente, mucho polvo, bacterias, etcétera, la piel va a ser la primera línea de defensa para el cuerpo, ¿sí? Entonces, el tejido epitelial tiene una función de protección. El tejido conectivo, ya les mencioné ahorita que se utiliza o lo podemos encontrar uniendo músculos y huesos. El tejido muscular, sostén, unión, protección, son las funciones principales que nos puede dar el tejido muscular. Tejido nervioso, chavos, para generar, transmitir impulsos nerviosos. Estábamos hablando que dentro de el tejido nervioso son las neuronas. Acuérdense que las neuronas están en las células que están en el cerebro y la función principal es la de generar y transmitir los impulsos nerviosos. ¿Sí? Por ahí vamos a ver también que hay tejido glándulas, ¿sí? ¿Para qué son las glándulas, chavos? Las glándulas van a producir ciertas sustancias que son muy importantes para procesos del cuerpo. Por eso dice aquí que el tejido glandular, que son las glándulas, van a estimular el buen funcionamiento de los órganos. Hay glándulas, chavos, que son endocrinas. Cuando son endocrinas es que van a generar sustancias para el cuerpo, ¿sí? Que son necesarias. Y ejemplos, la hipófisis y la tiroides. La hipófisis es una glándula que está en el cerebro y la tiroides la tenemos aquí más o menos a la altura de la garganta. Son glándulas que generan sustancias químicas que son muy importantes para todos los procesos metabólicos del cuerpo. Y hay glándulas también que son exocrinas. Exocrinas son que el producto químico que van a producir es hacia el exterior, como las sebáceas o las sudoríparas, ¿sí? Que es el sudor, la grasa, etcétera, que eso lo podemos ver en la piel, en el cabello, etcétera. ¿Ok? Entonces, esos son los tejidos principales en animales y las funciones principales. Ahora, dentro de estos tejidos, vamos a ver, acuérdense que de los tejidos van a formar órganos, ¿sí? En la piel hay 3 capas de piel, ¿sí? La endodermis, epidermis y la dermis.
son 3 capitas, ¿sí? La más externa es la dermis, es la parte que puedes tocar. Todo esto es tejido epitelial, que es la piel, ¿sí? Como órgano ya es la piel. Después viene por ahí el sistema digestivo, el aparato digestivo, que está conformado por la boca, la faringe, el esófago, estómago, intestino grueso, delgado, el colon. El respiratorio, todo lo que son fosas nasales, la laringe, faringe, tráquea, pulmones, etcétera. Acuérdense que el sistema respiratorio es sumamente importante porque es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso de dióxido de carbono y oxígeno. Sí, acuérdense que nosotros, dentro de todas las células, ya explicamos que se realiza la respiración celular en las mitocondrias y que lo que sucede es que se produce el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono lo podemos exhalar a través de los pulmones, ¿sí? Inhalamos el oxígeno y el oxígeno se va a todos los órganos, ¿sí? Pero donde ocurre el intercambio gaseoso es en los pulmones, en unos órganos que se llaman alvéolos. Dentro del sistema circulatorio estamos hablando que hay corazón, vasos sanguíneos, que la función principal es recoger los desechos del cuerpo a través de la sangre y en los pulmones se lleva a cabo también ese intercambio de desechos y se exhala, ¿sí? Se elimina. ¿Tienen alguna duda, chavos, en cuanto a tejidos y órganos en animales? Profe, ¿puede repetir la epitelial? Sí, el epitelial. Epitelial es un tejido. Acuérdense que vimos ahorita tipos de tejido. Son células que están organizadas para la misma función, formando el tejido epitelial. El tejido epitelial como órgano tal es la piel. Por eso les decía que es la primera línea de defensa contra el medio ambiente. Entonces la piel es protección, te protege el cuerpo, ¿sí? Como primera línea de defensa contra bacterias, polvo, etcétera, del medio ambiente. ¿Sí? El órgano es la piel. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chavos? Profe, El dermis, del órgano respiratorio. ¿Perdón? La del órgano respiratorio. ¿Los órganos respiratorios? Sí, la del órgano respiratorio. Ok, pues es que estamos hablando del sistema respiratorio, que están formados por las fosas nasales, después viene la faringe, la laringe, la tráquea, y están los bronquios y los pulmones, ¿sí? Y lo que les comentaba del sistema respiratorio como algo muy importante es que es donde se lleva a cabo el intercambio de gases, ¿sí? Del gases me refiero se refiere al aire, que nosotros estamos inhalando. Con oxígeno, al llegar a los pulmones, hay un intercambio de gases a través de las membranas de los alvéolos, donde el oxígeno que estamos respirando se va hacia el torrente sanguíneo para todas las células y del torrente sanguíneo se recibe el dióxido de carbono, producto de la respiración celular de todas las células, entonces se regresa hacia el aire para poderlo desechar. Entonces, ahí ocurre el intercambio de gases, de dióxido de carbono y oxígeno. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, profe. Ok, muy bien. profe, Entonces, yo tengo una pregunta. dígame. En la parte de la piel, Sí. ¿la dermis y la epidermis es lo mismo pero diferente nombre o son en orden de capa o cómo Les son? dije que son 3 capas. Dermis, epidermis y endodermis. Nada más que la endodermis pues es la más profunda. Pero aquí como le estoy hablando de que la epitelial es la primera línea de defensa, la dermis es la más externa. La epidermis es la que le sigue. ¿Sí? Pero son capas. Son capas. No son como que sean diferentes, sino que son capas de piel. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe. ¿Listo? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver los sistemas, chavos. Esto es bien importante también que lo identifiquen. Ya lo empezamos ahorita a mencionar dentro de los órganos que estamos hablando de animales. ¿Por qué son importantes? Porque es importante que conozcamos los sistemas o aparatos que conforman el cuerpo porque cada uno tiene una función específica, ¿sí? Por ejemplo, el digestivo. El digestivo sabemos que es el órgano donde para comer, ¿sí? Y nosotros comemos y el alimento se digiere, ¿sí? Entonces, al momento de digerirlo en el sistema digestivo, en la primer parte del intestino delgado, se lleva a cabo la absorción de los nutrientes, ¿sí? En el estómago se empiezan a digerir, hay ácidos, hay enzimas, todo que nos van a empezar a romper
los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, todo lo que nosotros estamos comiendo, ¿ok? Y en la primera parte del intestino delgado se lleva a cabo la absorción. Absorción del alimento se refiere a la absorción de los nutrientes, ¿ok? Entonces, el sistema digestivo es importante porque permite la ingestión y la absorción de alimentos. Si no se estuvieran absorbiendo los nutrientes en el cuerpo, pues no serviría de nada estar comiendo. Entonces, función principal o muy importante del sistema digestivo es la absorción, ¿ok? Dentro del aparato del sistema respiratorio, ya hablamos ahorita, que es sumamente importante porque es donde se lleva a cabo el intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono. Esto se lleva a cabo en los alvéolos, ¿ok? Dentro del sistema circulatorio, ya platicamos también ahorita cuando dijimos que se van hacia el torrente sanguíneo, que es la sangre. El sistema circulatorio no es más que la sangre. Y la función principal es el transporte de sustancias. Oxígeno, dióxido de carbono se transportan a través de la sangre, así como proteínas, albúmina, hierro, minerales en general, etcétera. Entonces, el sistema circulatorio es muy importante porque transporta las sustancias a todo el cuerpo, ¿sí? Sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado por las neuronas, ¿verdad? Y muchas otras terminaciones y puntos, pero la función principal es coordinar todos los sistemas. Todo está dado desde el cerebro, chavos. Acuérdense que el cerebro es un órgano muy importante y coordina todos los sistemas de los que estamos platicando. Reproductor, la función principal es preservar la especie, ¿sí? Simplemente es preservar la especie. Acuérdense que el preservar la especie también lo vimos que era una de las características del ser vivo al principio de los temas, ¿sí? Muscular es movimiento y locomoción, ¿sí? Esquelético, protección, el sostén del cuerpo. El esqueleto nos mantiene el cuerpo en la posición en la que está. Sostén y locomoción nos ayuda a movernos, a sostenernos. El sistema excretor, como el nombre lo dice, chavos, excretor es excretar, ¿sí? Es eliminar los desechos del cuerpo. Acuérdense que dentro del sistema excretor están participando órganos sumamente importantes como el hígado y los riñones, ¿sí? Y tanto hígado como riñones tienen funciones principales de eliminar desechos, porque absorben los desechos y al momento de excretarlos por la orina o etcétera, eliminamos todo lo que no es útil para el cuerpo y todo lo que está siendo, pues a veces hay sustancias tóxicas, etcétera, y todo es a través del aparato excretor, la manera en cómo los vamos a eliminar del cuerpo. Y el sistema endocrino. El endocrino es el sistema glandular, de lo que hablábamos ahorita de las glándulas. Coordinan funciones de todos los sistemas porque, como les había mencionado, producen sustancias químicas que son importantes para las funciones del cuerpo. ¿Ok? Entonces, dentro de los sistemas, estos son los más importantes y esta es la función principal de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto, chavos? No, profe, ninguna duda. ¿Sistemas? Ok, bien. Ahora, vamos a ver un poquito de nutrición. Nutrición es parte también de cómo vamos a cuidar el cuerpo y cómo vamos a cuidar los sistemas y aparatos de los que estamos hablando, ¿sí? La nutrición, chavos, básicamente tiene una función que es producir u obtener energía. ¿Obtener energía de dónde, chavos? ¿De dónde obtenemos nosotros la energía? De la comida. De la comida. Entonces, la nutrición es un proceso mediante el cual obtenemos energía y es una ciencia que está encargada de la alimentación. Estudia la alimentación, qué es lo que comemos, cómo funciona, cómo se absorben lo que comemos, cómo se rompen carbohidratos, lípidos, etcétera. Todo eso está estudiado por la nutrición, ¿ok? Mencionamos nuevamente aquí que los autótrofos, acuérdense que los organismos autótrofos pueden producir su propio alimento, estamos hablando plantas vegetales y es a través de la fotosíntesis. Y los heterótrofos dependen de los autótrofos porque no podemos producir nuestro propio alimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos, comer. Y a raíz de lo que nosotros vamos a comer, vamos a obtener la energía que necesitamos para los procesos celulares. Ahora, hay problemas, chavos, cuando no comemos bien. Ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado muchas veces, que cuando hay una alimentación deficiente nos va a provocar muchísimas enfermedades.
¿sí? Porque comemos de más o porque comemos de menos. Entonces puede ser que estamos comiendo de más, pero alimentos que no nos ayudan a nutrirnos, y puede ser que comamos de menos, y cuando comemos de menos quiere decir también que cabe la posibilidad de que estamos comiendo cosas y nos está haciendo falta, por ejemplo, vitaminas, minerales, cosas que debemos de estar comiendo y no lo hacemos. Entonces, algunas de las enfermedades que se ven por ahí por mala alimentación es la anemia, como número 1. La anemia es un tener bajo número de glóbulos rojos o de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína también que está presente dentro de la sangre. Entonces, cuando tenemos anemia, hay una disminución en los glóbulos rojos y en la hemoglobina. Viene por ahí algunos tipos de cáncer. Algunos tipos de cáncer pudieran estar dados o provocándose por una mala alimentación. La obesidad, sabemos perfectamente que la obesidad es estar aumentando de peso, aumentando de grasa y todo por una alimentación no balanceada. La bulimia es un trastorno alimenticio, al igual que la anorexia. Tanto la bulimia como la anorexia son trastornos alimenticios. En la bulimia se come de una manera compulsiva, entonces no se controla lo que se está comiendo ni la cantidad de que se está comiendo. Arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una enfermedad, chavos, en donde se pueden tapar las arterias. Se tapan por acúmulos de colesterol, de grasas y de triglicéridos por mala alimentación. Roxana, ¿tienes una duda? Maestra, todo esto de las enfermedades que causa la mala alimentación, me sé pues algo del tema, no sé si lo pueda decir. ¿De qué, perdón? Si pueda decir lo que sé sobre las enfermedades que causan la mala alimentación. Si puedo decir lo que sabes de las enfermedades. O sea, sí puedo decir lo que sé, el porqué de todas esas enfermedades y lo que causa. ¿Sí? Bueno, la anemia, prácticamente lo que es no comer bien. O sea, obsesionarte con estar, pues de una manera vaya delgada y no comer, o comer de una manera muy, pero muy reducida. Sí. Bueno, lo de los cánceres, es mucha explicación, pero pues sí da porque pues el cuerpo no tiene las vitaminas que se necesitan. La obesidad, pues comes de más y pues todos sabemos lo que es obesidad. La bulimia, comes de más, o sea, todo lo que ves te lo comes de manera, compulsiva, excesiva, y luego lo vomitas. Entonces, eso también te afecta mucho lo que viene siendo la tráquea y el estómago, porque pues todos los ácidos se te regresan y el estómago se va haciendo más chiquito y pues cosas así. La arteriosclerosis, en sí, por comer muchos alimentos que contienen muchas grasas, las arterias se van tapando y ahí es cuando tú necesitas una cirugía, que entra el cardiólogo es como un alambrito y te va sacando toda esa grasita, porque si no te la saca, puedes sufrir un paro, porque eso le pasa eso le pasa a muchas personas. De hecho es más común de lo que se cree. Pues la diabetes, pues creo que todos ya la conocen, nada más que aquí el único problema es que cuando dicen se le subió el azúcar, se le bajó el azúcar, no es el azúcar, es la glucosa, es el término correcto. La hipertensión arterial, pues, o sea, el corazón siempre va a estar muy acelerado. Y la anorexia, pues, en sí es casi como la anemia, nada más que aquí de plano no se consume absolutamente nada. Ok, gracias. Ok, chiquillos, entonces, estaba explicando que la arteriosclerosis es cuando se acumula la grasa dentro de las arterias y se tapan, ¿ok? Después viene la diabetes. La diabetes es una enfermedad, chavos, en donde hay niveles elevados de la glucosa en sangre, ¿sí? Por ahí puede haber algún trastorno también de mal funcionamiento del páncreas y del hígado, porque estos órganos son los que van a regular por ahí la producción de
de ciertas enzimas como la insulina para poder ayudar a disminuir la glucosa, ¿ok? Pero la diabetes se da también por una alimentación deficiente y mala alimentación cuando se eleva mucho la glucosa en la sangre. La hipertensión arterial, chavos, es la enfermedad de tener la presión arterial elevada y esto se puede dar por alimentación, viene también dada por genética, desgraciadamente. Hay personas que son delgadas y presentan hipertensión arterial por genética también. Y la anorexia es un trastorno, al igual que les había comentado de la bulimia, trastorno donde el cuerpo rechaza el alimento porque evitan la comida, ¿ok? Entonces, cuando la persona quiere alimentarse, tiene problemas por ahí para que el cuerpo o el estómago acepte el alimento, ¿ok? Ahora, dentro de la parte de nutrición, dice por ahí, se han desarrollado diferentes procesos para la conservación de los alimentos, ¿ok? Esto es parte de nutrición, chavos, porque nos permite conservar el alimento en buenas condiciones, ¿ok? ¿Para qué vamos a conservar los alimentos? Para detener la actividad microbiana. Cuando un alimento está contaminado por bacterias, levaduras u hongos, al momento en que nosotros lo ponemos en el refrigerador, detenemos esa actividad microbiana y detenemos esa contaminación del alimento. Sí, otra de las opciones que tenemos es congelar. La congelación, por ejemplo, de carnes, frutas, verduras, eso también ayuda a conservar un poco los alimentos. Hay técnicas de conservación como la disección, la deshidratación, el ahumado, escabeche, encurtidos, enlatados, todo eso, chavos, porque se le da al alimento. En algunos casos le quitan el agua y al quitar el agua evita la proliferación de microorganismos también. Refrigerar, ya lo mencionamos. Esterilizar los alimentos, por ejemplo, los ultrapasteurizan en algunas ocasiones para quitar por ahí la posibilidad de que exista algún microorganismo que se esté reproduciendo. Y generalmente alternan las temperaturas frío-calor para que los microorganismos que puedan estar presentes se mueran. ¿Ok? Chavos, ¿tienen alguna duda de nutrición? Profe, de hecho dicen que al hervir los vegetales es cierto que se quedan en el agua muchas de sus proteínas y vitaminas. Sí. Y, o sea, y las pocas que llegan a quedar, de hecho dicen que son hasta mejores o más fuertes de las que tenían en un principio, aunque son en menor cantidad. ¿Eso Sí, sería como que cierto? En algunas ocasiones, chavos, acuérdense que las proteínas, por ejemplo, se rompen cuando aumentamos la temperatura. Entonces, por eso en algunas te recomiendan que no hiervas mucho las verduras, que las cocines más al vapor, que no las tengas a muy altas temperaturas, porque estamos rompiendo, por ejemplo, algunas proteínas o nutrientes que puedan tener. ¿Alguna otra duda, chavos, de nutrición? Profe, por ejemplo, en la conservación de los alimentos, si yo tengo, por ejemplo, algo así de que y lo quiero meter al refri para conservarlo en sí, tienen que esperarse un cierto momento para que se enfríen, ¿no? A lo que yo tengo entendido, porque si no se echa a perder más rápido. Generalmente es recomendación, pero también tiene mucho que ver para la eficiencia del refrigerador. O sea, te recomiendan que lo dejes enfriar para que no bajes la eficiencia del refrigerador. Pero cuando tienes un alimento, pues de preferencia que llegue a temperatura ambiente y luego se refrigera. ¿Alguna otra duda, chavos? Maestra. Sí. Ahorita que estaba hablando con las enfermedades, ay, no, es que me encantan ese tipo de temas que vienen de las enfermedades. Se me olvidó mencionar que muchas personas cuando dicen que tienen diabetes, dicen, ay, es que es por herencia. No, no es por herencia. Esta enfermedad, no se hereda. Es algo que a ti te da por la alimentación que tú consumes. Muchos dicen, ay, es que como mi abuelo, mi papá y mis tíos tienen, yo voy a tener o lo tengo. No, o sea, toda tu familia puede tener, pero si tú siempre tienes una alimentación balanceada, conforme a tu cuerpo, sobre tu peso, tu altura y todo, no te va a dar. Pero eso es también un mito que se tiene que desmentir tarde o temprano y que la No es sociedad mito, sigue Roxana. diciendo. No es mito. Tanto la diabetes como la hipertensión son enfermedades hereditarias y muchas veces las personas cuidan su alimentación y hacen ejercicio y aún así las desarrollan por herencia. Yo tengo Maestra, hipertensión. Siempre he sido delgada. Es que esto, o sea, no es algo que yo diga de que, lo vi en un video o algo, no, o sea, a mí me lo dijeron, me lo dijo mi doctor familiar y luego yo le volví a preguntar a mi otra doctora y me dijo exactamente lo mismo. Entonces, ahí también es que,
O sea, muchas personas dicen de que no es mito, otras dicen que sí, cosas así. Entonces, como Yo a mí- digo que no lo es, honestamente, porque toda la familia de mi mamá la tiene. Y o sea, yo pues porque soy niña, pero sí me dicen que es muy probable que yo ¿cómo se dice? La active entre Desarrolles, comillas ¿sí? aproximadamente a los 25 años. es más riesgoso, pero de que te digan de que porque toda tu familia lo tiene, no te va a dar. No, pero sí Bueno, tiene no sé. más probabilidad. Pero bueno, eso ya es otro tema, chavos. Ya terminamos el día de hoy. Les encargo para mañana, chavos, por favor, leer el tema 9, que es el sistema reproductor y la salud. Mañana terminamos con el contenido para poder seguir con el cuestionario, con la guía para revisarlo.